permitirle a nuestros hermanos que bajen de la alabanza y vamos a orar. Señor y Padre, queremos darte gracias esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque tú nos permites alabarte, Señor, porque tú eres el único que merece honra, gloria y alabanza. Gracias, Padre, por ser nuestro Dios. Gracias, Padre, por ser nuestra fortaleza. Gracias por ser nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Padre, por tu palabra y por tu Santo Espíritu. Y gracias por socorrernos, oh Santo Espíritu, enseñándonos tu palabra, motivándonos a través de ella, Padre. Oh bendito Dios, te rogamos en esta mañana que tú nos permitas exponer tu palabra con el poder de tu Santo Espíritu, con la humildad propia de Jesús y con la sabiduría que viene de lo alto. Señor amado, que no sea sabiduría de hombre alguno, sino que sea tu sabiduría. Bendice, Señor, tu iglesia, te lo rogamos. Oramos por aquellos que no están aquí por múltiples razones. Y donde quiera que estén, Señor, que tú los bendigas y los guardes. Y oramos por los que estamos aquí, Padre Celestial. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Y gracias por ser nuestro Dios, el centro de nuestra vida. Dejamos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos, mientras nuestros hermanos de la alabanza descienden, a quienes damos las gracias por su participación. Vamos a entrar a al segundo capítulo de la primera carta a los Corintios que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de Corinto. Gracias por la luz. Y en este segundo capítulo que vamos a estudiar, Pablo nos estará enseñando acerca de las relaciones interpersonales que como cristianos tenemos que tener. Y nota algo bien interesante, que la iglesia de Corinto atraviesa por 7 problemas muy, pero muy difíciles. Y lo que me extraña y me ha fascinado siempre, que a pesar del hecho de que hay tantos problemas en esta iglesia, Pablo inicia su epístola hablando de los problemas en cuanto a las relaciones, básicamente. Y está hablándonos desde el primer capítulo la razón por la cual hay tantas divisiones en la iglesia, la razón por la cual hay tantos problemas en la iglesia. Y lógicamente que todos estos problemas también se extienden a nuestras relaciones con las demás personas allá afuera. También se extienden nuestras relaciones en el matrimonio, en nuestras relaciones entre los hijos, en nuestras relaciones con los hermanos de la iglesia. Y me fascina mirar cómo Pablo, a pesar de todos estos problemas, él inicia hablando de las relaciones, porque el punto principal son las relaciones que debemos tener. Porque si no tenemos una buena relación entre nosotros, tampoco tendremos una buena relación con Dios. Cuando vemos dos hermanos, y vamos a enfocarnos en la iglesia, pero estos principios los podemos aplicar a la familia también. Pero cuando vemos dos hermanos en nuestra iglesia discutiendo por algún punto y no poniéndose de acuerdo, y esto los lleva a maltratarse unos al otro, a ofenderse unos a otros, lo primero que tenemos que mirar es que ninguna de estas dos personas tienen una buena relación con Dios. Y eso es lo triste, porque muchas veces nos llamamos cristianos y no hemos entendido que para ser un verdadero cristiano debemos aprender, número 1, a tener una buena relación con Dios. Porque si no tenemos una buena relación con Dios, nunca podremos tener una buena relación con nuestro prójimo. Y esa es la tesis del apóstol Pablo en esta epístola.
hablar de aquella relación que debemos tener con Él, esa relación vertical que nos va a llevar a tener una buena relación horizontal con cada una de las personas. Por eso me fascina cuando Pablo está hablando acerca de las relaciones en esta carta, y vamos a ver más adelante todos los problemas, pero él empieza con las relaciones. ¿Por qué? Porque si queremos aprender en cuanto a los dones espirituales, si queremos aprender en cuanto a la Santa Cena, si queremos aprender en cuanto al bautismo y la ley, si queremos aprender tantos otros problemas que aquejaban a la iglesia de Corinto, primero tenemos que establecer una buena relación entre nosotros para poder tener una buena relación con Dios, porque la sabiduría viene de parte de Dios. Y si no tenemos una buena relación con Dios, difícilmente aprenderemos las cosas de Dios. Así que es necesario aprender que debemos tener una buena relación con Dios para poder tener una buena relación entre nosotros. A veces problemas en el matrimonio porque no se tiene una buena relación con Dios. El Señor en su palabra dice al matrimonio: someteos unos a otros en el temor de Dios. Si no hay una buena relación con Dios, no hay nada. Mire conmigo la primera epístola de Juan. Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Podemos mirar esta epístola, el capítulo 4 de Primera de Juan. Siempre le recomendamos a las personas, cuando recién tienen a Cristo en su corazón, leer este pasaje. Capítulo 4 de Primera de Juan, el versículo 20 y 21, dice así la palabra del Señor. Voy a ponerme un par de ojos más. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, ¿qué es? Mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es decir, cuando nosotros decimos que conocemos al Señor y no amamos a nuestro hermano, ¿somos qué? Mentirosos. Y la palabra del Señor nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Y la palabra de Dios dice que hay un padre de los mentirosos, se llama Satanás. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 44, el Señor dice a través de su palabra: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Por qué? Porque él es el papá de la mentira. La Biblia dice que si tú dices que eres cristiano y no amas a tu hermano, eres un padre. ¿Y tu papá es quién? El diablo. Y muchas veces mentimos con una facilidad increíble. Tenemos la mentira debajo de la lengua. Yo me paro ahí en esa puerta cuando sale usted y lo invito a venir al servicio de la tarde. Sí, pastor, sí vengo. Y no viene. Y sabe que no va a venir, pero me dice: sí, aquí voy a estar. ¿Cómo se llama eso? Mentira. Y eso lo coloca en el grupo de los mentirosos. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Fíjese en el lugar en que se coloca. La palabra del Señor dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros, ¿y quiénes somos nosotros? Los creyentes. Nosotros tenemos este mandamiento de Él. Cuidado, no es el mandamiento del pastor de la iglesia, no. No es el mandamiento del líder más consagrado de la iglesia, no. Nosotros tenemos un mandamiento, y un mandamiento es una orden, algo que está establecido para cumplir sí o sí. No hay opción a no cumplirla. Tenemos un mandamiento de parte del Señor: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
Las dos cosas van juntas. Y por eso Pablo empieza, antes de tratar todos los problemas que hay en la iglesia, empieza por esta tesis: el amor a Dios y el amor a su prójimo. Porque si no hay amor al prójimo, no hay amor a Dios, y viceversa. Y hay una palabra que resume el corazón del problema que vamos a tratar en cuanto a las relaciones. Esta es la palabra que vamos a usar durante algunas semanas estudiando este segundo capítulo: la comunicación. No puede haber relación sin comunicación. Parece el matrimonio, ¿verdad? Y déjeme decirle, usted y yo, como parte de la iglesia de Jesucristo, estamos en un matrimonio. La Biblia enseña que la iglesia es la novia de Jesucristo, la esposa del Señor. Así que por eso compara la relación entre esposo y esposa dentro del matrimonio con la relación entre iglesia y Cristo. Así que por eso tenemos que hablar no solamente de las relaciones, tenemos que hablar también de la comunicación. Si hay algo que aqueja las buenas relaciones dentro del matrimonio, dentro del trabajo, dentro de la iglesia, dentro de cualquier círculo social en el cual te muevas, es la falta de comunicación. Y no hablamos de una comunicación cualquiera, sino una comunicación nítida, clara, certera. Y entonces esta es la palabra que vamos a usar por algún tiempo en cuanto a las relaciones: una comunicación. Porque si tenemos una buena comunicación, vamos a tener una buena relación. Así es en el matrimonio, así es en el trabajo, así es en la casa con los hijos, así es aquí también en la iglesia. Así que va a ser muy importante mirar este capítulo 2, porque es hermoso que tengamos una comunicación bella para poder tener una relación personal fundada no en la sabiduría humana. Cuidado. Recordemos nosotros que en el capítulo 2, el versículo 24, vamos a mirar al apóstol Pablo hablando acerca de que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo logro comunicarme perfectamente con los demás? ¿A través de mi sabiduría humana? ¿A través de mi razonamiento? No, ¿sabe por qué no puede ser a través de esos aspectos? Porque el hombre por sí mismo es una persona egocéntrica, egoísta. Yo me voy a comunicar contigo, yo me voy a relacionar contigo, pero como yo quiero. ¿Estaría bien eso? No. Y de repente el otro hermano dice: ok, pastor, yo también me voy a relacionar y me voy a comunicar con usted, pero como yo quiero. Y entonces, como él quiere y como yo quiero, entonces la Biblia dice que los metales se agudizan unos a otros, ¿verdad? Y cuando usted golpea un metal con otro metal, ¿qué es lo que pasa? Van a salir chispas, ¿verdad? Imagínense Marcelo y yo, y ahí discutiendo. ¿Y qué cree que va a salir de ahí? Nada bueno, si Cristo no es el centro de esa conversación. Si Cristo no es el centro de esa relación. Si no nos relacionamos en la sabiduría y el conocimiento de Dios. El apóstol Pablo nos va a enseñar en este pasaje la importancia de que Cristo Jesús sea el fundamento de nuestra relación. La importancia de que Cristo Jesús sea la parte principal de nuestra comunicación dentro de nuestras vidas. Porque hay tantos problemas y tantos sufrimientos en este mundo en cuanto a las relaciones personales, que este pasaje nos va a enseñar cómo tener a Cristo como el fundamento de nuestra relación, de nuestra comunicación. A través del tiempo vamos a mirar en este capítulo 2 del libro de Primera de Corintios 4 conceptos vitales para entender claramente cómo tener una buena comunicación dentro de las relaciones personales. Versículo 1 del capítulo 2. Versículo 1 del capítulo 2. Pablo dice, estoy en Primera de Corintios. No, yo abrí la Biblia en Segunda de Corintios. Perdónenme. Dice capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el ministerio de Dios, miren,
cuando yo vine a ustedes, dice el apóstol Pablo, y vine con un propósito, anunciaros el ministerio de Dios. Es decir, él venía a enseñarle a la iglesia todo lo que había recibido por revelación del Señor directamente. Por eso es el apóstol de Jesucristo, porque él recibió toda esta enseñanza de parte del Señor. Y entonces Pablo viene y dice: cuando yo vine a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, nota, no fui, o sea, no vine a ustedes con excelencia de palabra o de sabiduría. Yo no vine a ustedes a jactarme de quién soy yo. Yo no vine a ustedes con el propósito de tener una relación con ustedes, una comunicación con ustedes, según lo que yo creo, según mi sabiduría, según mi conocimiento. No. Él no antepone su conocimiento, él no pone por delante su intelectualismo, él no pone su capacitación académica. No. ¿Y quién era Pablo? Pablo es uno de los mejores creyentes de todos los tiempos. ¿Y quién era Pablo? Era una persona sumamente instruida. Ninguno de los grandes hombres a través del tiempo que son conocedores de las Escrituras le llegan ni a los talones a Pablo. Pablo era una persona sumamente preparada, pero él viene a sus hermanos y dice: yo no vengo a ustedes con excelencia de palabra o de sabiduría, yo no vengo a ustedes con conocimiento intelectual, yo no vengo a ustedes con mis grados académicos. No, de ninguna manera. Porque cuando nos acercamos con esas posturas, ¿saben lo que hay? Hay división, no hay unidad. Cuando yo vengo diciendo quién soy yo y exhibo mis grados académicos, lo que yo quiero pensar y mis conocimientos, ahí tenemos divisiones. Y Pablo lo acepta y lo reconoce. Él dice: no, yo soy muy profesional, muy preparado, pero yo no quiero venir delante de ustedes con esos argumentos, porque esos argumentos nos va a dividir. Miren, qué interesante. ¿Y quién es Pablo? Miren conmigo, vamos a revisar un ratito la biografía de Pablo para entender lo que él está diciendo aquí. Hechos capítulo 22, retrocedamos un poquito. Hechos capítulo 22. Porque Pablo siempre tuvo que defenderse de muchos ataques. Hechos capítulo 22, versículo 3, miren lo que dice Pablo. Vamos a empezar desde el primer versículo, porque nadie está apurado, ¿verdad? Todos estamos con ganas de aprender hoy día. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. El Pablo se está defendiendo, lo estaban acusando y él se quiere defender. Miren lo que dice: al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo. ¿En qué lengua hablaba Pablo? Hebrea. Pero él también hablaba ¿qué? Griego. Y también hablaba ¿qué? Arameo. Es decir, que Pablo era una persona, lo que hoy conocemos como una persona políglota. Hablaba varios idiomas y tal vez hablaba otros dialectos, la Biblia no dice, pero era un hombre instruido. Una persona que por lo menos habla 2, 3 idiomas es una persona con un coeficiente intelectual muy bueno. Y Pablo aquí es lo primero que miramos, dice que hablaba en hebreo, versículo 2. Yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Es decir, que ser instruido a los pies de Gamaliel es como ir a una de las grandes universidades muy mencionadas que hay aquí, como se llama Oxford, por ejemplo, en Inglaterra. La mencionada aquí en Estados Unidos, ¿cuál es? Harvard, ¿no? Entonces, él está diciendo, yo estoy graduado en Harvard. Yo tengo un doctorado en Oxford. ¿Y qué tienes tú? Nada. Pero yo soy fulano de tal. Él podía venir con esos argumentos cuando comenzó a tratar de establecer una relación con los de Corinto, dado que ya les había dicho que eran carnales inclusive. Él tenía argumentos de sobra para venir con esta postura, ¿sí o no? Él había sido graduado con Gamaliel, dice, estrictamente
Qué interesante esta palabra. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Wow. Pablo conocía las escrituras. Y no las conocía así. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? A ver, espérese. 50. 40. Me doy. Dímelo. No. Pablo estaba capacitado y la Biblia dice estrictamente. Es decir, que él conocía cada tilde, cada coma, y si había, no había en esos tiempos, pero él conocía todo de las escrituras. Wow. En cierta oportunidad, el Señor Jesucristo estaba en una sinagoga y lo invitaron a leer el rollo, porque era un rollo en aquella época. Era un rollo grande. Yo siempre los he visto por fotos, nunca he tenido uno en mi mano, pero es grande. Imagínate un rollo y desenrollar hasta el libro de, ¿qué libro? Isaías. De Isaías. Y estamos hablando solo del Nuevo Testamento y buscar y decir, no, y dice la palabra que él abrió el libro y fue directamente al pasaje. ¿Por qué? Porque él conocía las escrituras. Yo me imagino que Pablo era algo así, ¿verdad? Era así conocedor, estrictamente, milimétricamente. Él conocía cada aspecto de la ley. Él conocía cada recoveco en la ley. Él conocía cualquier cosa que tú le pudieras decir. Él estaba tan, pero tan instruido, porque había sido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Qué interesante. A veces hacemos el discipulado, ¿verdad? Hermano, se aprendió los versículos dice la palabra. Mejor para el próximo domingo, pastor. Qué interesante Pablo. Estrictamente. Yo me imagino, Pablo, ¿qué dice de Deuteronomio capítulo tal, versículo tal? Y Pablo les enseñaban a memorizar el Pentateuco en aquel entonces, hasta el día de hoy creo en la cultura judía. Estrictamente, ese es Pablo, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como lo sois todos vosotros. Celoso, estricto, wow, sumamente preparado era Pablo, indudablemente que sí. Mire Filipenses capítulo 3, vamos a mirar otra defensa dentro de la biografía de Pablo, nada más, no para resaltar a Pablo de ninguna manera, sino la enseñanza que él nos trae esta mañana. Mire Filipenses capítulo 3. Pablo dice, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo podía venir a palabrear a los que estaban ahí, por así decirlo, a sacar palabras rebuscadas, palabras técnicas, palabras que nadie entendía. Sí, ¿por qué? Porque era un hombre instruido, graduado a los pies de Gamaliel, como decir Harvard, Oxford y tantas otras universidades famosas. Así era Pablo, bien preparado. Mire Efesios capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. La recomendación de Pablo, mire, ¿quién mejor que él, verdad? Siendo un tremendo hombre, tan estudioso, tan preparado. Guardaos de los perros. No del perrito que hace guau, 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 no. Pero déjeme decirle algo, en la Biblia, no lo vamos a buscar, por favor, deme un voto de confianza. En la Biblia los perros son un cuadro de los falsos maestros. Y el apóstol Pedro, cuando se refiere a los perros, y hablando de los falsos maestros, dicen que son como el perro que vomita y después viene, regresa y se come su propio vómito. Eso es un cuadro de que confiesan su pecado, pero después se lo vuelven a comer. En definitiva, un falso maestro no es un creyente verdadero. Ojo, evidentemente si es falso no es de Cristo, porque el padre de la mentira es el diablo, hemos visto.
Entonces el perro en la Biblia es un cuadro de los falsos maestros. Y por eso la Biblia dice que en el cielo no entrarán, ¿quiénes? Los perros. No su perrito, cuidado, porque hay una discusión de que los perros tienen alma. No, está hablando de los perros literales. Es un cuadro, una figura. El perro en la Biblia es un cuadro del maestro falso, incrédulo, que trata de enseñar verdades de la Biblia y no le atina. ¿Por qué? Porque es un perro. Y entonces aquí en el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Qué interesante. Pablo está diciéndole a los filipenses que deben tener una buena relación y debemos cuidarnos de los falsos maestros, las falsas enseñanzas, porque lo que hace la falsa enseñanza es dividir, mutilar el cuerpo de Cristo. A través de los siglos se han levantado hombres con doctrinas equivocadas, de hombres, de perros, que lo único que han hecho es mutilar el cuerpo de Cristo. Amén. Sí. La iglesia de Corinto estaba atravesando lo mismo. Hoy la iglesia atraviesa también lo mismo. Pablo, conocedor de esto, se acerca a la iglesia de Corinto, dejando toda su conocimiento, todo su grado intelectual, todo su conocimiento y sabiduría humana, y dice: yo vengo a ustedes no con esta sabiduría, para evitar que mañana digan: no, él vino con sabiduría humana. Y él dice aquí, da en Filipenses esta exhortación: porque nosotros somos la circuncisión, versículo 3, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos. ¿En quién nos gloriamos? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nosotros somos de la circuncisión. Más adelante lo vamos a ver a Pedro en Gálatas defendiendo su postura en cuanto: sí, soy judío, pero ahora tengo a Cristo en el corazón. Hoy día muchos quieren regresar a la ley, muchos quieren llamarse judíos, mucha doctrina equivocada, falsos maestros, perros que están mutilando el cuerpo de Cristo. Y mira Pedro cómo termina esta exposición en el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Yo no tengo confianza en mis conocimientos. Yo no tengo confianza en mi intelectualidad. Yo no tengo confianza en mis grados académicos, es lo que dijo Pablo. Yo tengo confianza en Cristo Jesús. Ahora mire 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No vine a ustedes con mis grados académicos. No vine a ustedes con toda mi intelectualidad. No vine a ustedes con mi conocimiento humano. Mire el versículo 2. Porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a Él crucificado. Amén. Yo no quiero venir a ustedes con mi conocimiento intelectual, humano, mi sabiduría humana. No. Aunque fui graduado aquí, aunque fui enseñado aquí, no. El punto, el eje central es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Sí. Porque las demás cosas, llámese grados académicos, llámese intelectualismo, llámese posturas, conocimientos, nos divide. Y el punto central que nos une es Cristo Jesús. Amén. Y Pablo dice: yo no vengo a ustedes con sabiduría humana. No. Yo me propuse. ¿Qué se propuso? Dejar todas estas cosas, aunque eran valederas. Pero las tengo que dejar porque posiblemente por ahí hay alguien que no tiene la misma postura que yo. Posiblemente por este lado hay personas que no están tan bien preparadas, que no tienen el mismo conocimiento que yo. Y si eso nos divide, yo me propongo dejar todo eso para poder tener unión con ustedes y solamente basarme en un solo principio: Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios, sí. Y a este crucificado. Si queremos tener unidad en la iglesia, tenemos que aprender
que muchas veces la letra mata y el conocimiento envanece, y eso nos divide. Y Pablo dice, yo me propuse no hacerle caso a todas estas cosas, y me propuse, dice, no saber nada entre vosotros. ¿Qué miramos aquí? Un corazón sencillo, un corazón humilde, un corazón de Pablo, pero muy preparado, pero al mismo tiempo humilde, sencillo, sin vanagloriarse. Wow. Y dice, sino a Jesucristo y a Él, y solo a Él, crucificado. ¿Qué tenemos que hacer para buscar la unidad entre nosotros? Cristo. ¿Qué tenemos que hacer para que el matrimonio esté bien unido? Cristo. El eje principal tiene que ser Cristo. No, es que yo creo esto, yo creo aquello, yo pienso aquí. No, Señor. El punto principal es el Señor Jesucristo y este crucificado, porque eso es lo que trae salvación al mundo entero. Amén, sí. Las posturas académicas no traen salvación para nadie. Lo que trae salvación al mundo entero y la unidad de la iglesia es Cristo y a este crucificado. Gloria a Dios, sí. Y Pablo está diciendo todo esto en el contexto de hablar de problemas serios en la iglesia. Lo está diciendo en el contexto de mirar divisiones y pleitos dentro de la iglesia. Y Pablo les está recordando, lo vamos a estudiar por mucho tiempo este capítulo 2. Y Pablo les está recordando algo muy importante. Primero, que él fundó la iglesia y que cuando estuvo entre ellos habló solo de Cristo. El punto principal de Pablo siempre fue Cristo. Y lo segundo, que Pablo les está diciendo que su meta entre ellos fue hablar solamente de Cristo. Yo me propuse hablar de Cristo. Mi meta es hablar de Cristo. Mi objetivo principal es hablar de Cristo, porque es lo único que trae salvación. Porque solo en Cristo hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Cualquier postura académica, cualquier postura intelectual, cualquier grado académico, cualquier título, se lo respeto, de verdad que sí. Pero déjeme decirle, muchas de esas posturas son las que están causando división en nuestras iglesias. Y no nos damos cuenta. Pablo se dio cuenta. Y Pablo dice, yo vine a ustedes dejando todo eso y me propuse solo hablar de un punto principal, Cristo y a este crucificado. Imagínense, tema para la eternidad, hablar de Jesús, ¿o no? Sí, amén. Tenemos tema, como dice el sastre, tela para cortar en abundancia. Solo hablar de la persona de Cristo, suficiente. Y no es cierto que nos gusta hablar libremente de las personas y de las cosas que nos gustan y amamos, ¿verdad que sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los nietos, pregúnteme a mí, por favor. Me pasaría las 24 horas hablando de mis nietos y de lo bonito que son, porque son mis nietos. Yo sé que sus nietos también son bonitos. De mis hijos, ¿no? ¿Qué se diga? No hay hijo feo, ¿verdad? Todos son lindos. Y cómo nos gusta hablar, ¿no? Los que no tienen a nietos todavía no saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de lo que nos gusta, de lo que amamos, de lo que realmente llena nuestro corazón, nos llenamos la boca y hablamos y no hay quien nos pare, y allá vemos al hermano fulano con su nieto, su heredero, y habla de sus virtudes, de sus cosas. Cuando hablamos de tu equipo de preferencia, por ejemplo, ¿no? Ni toques a uno de esos fanáticos de los Broncos, porque hoy no, es el mejor equipo del mundo. El mejor está en este puesto y hace las mejores jugadas. ¿Por qué? Porque está eso en tu corazón. Pablo dice, yo no quiero hablarles de nada más que no sea Cristo. ¿Qué tienes en tu corazón? Porque el Señor Jesucristo es muy interesante, dice, de la abundancia del corazón. Yo quiero hablarte solo de Cristo. Así como hablamos
de las personas o las cosas que más amamos. Nuestros nietos, nuestra esposa a veces, ¿no? Es que si mi esposa no nos jactamos. Si somos creyentes en Cristo Jesús y de veras Cristo es el Señor de nuestras vidas, entonces es natural, es normal que vamos a hablar libremente de Cristo. Pablo dijo, no, yo no quiero hablarte de esto y aquello, no, ni cómo es, no. Yo solo quiero hablar de Cristo y a Él crucificado. Porque lo que Cristo hizo fue tan grande que no alcanzarán palabras por la eternidad para narrar lo grande que es el Señor. Amén. Sí, sí. Ya no quiero decirte más, ya no tengo más que decirte. Quiero hablar de Cristo porque es lo que llena mi corazón. Así como cuando hablamos de las cosas que más amamos, tarde o temprano salimos hablando de eso. A veces en alguna conversación y estás ahí, es que hermanos están hablando de su hijo y no me dejan a mí hasta que te dan oportunidad de hablar y tú te desenvuelves. Hablamos de lo que tenemos en el corazón, ¿verdad? Esa es la idea. Pablo dice, yo no te vengo a hablar de posturas académicas. Yo te vengo a hablar de lo que tengo en mi corazón. Se llama Jesús y a este crucificado. Y de lo que Él hizo por mí. Hablamos lo que tenemos en el corazón. Y eso que hablamos, que sale del corazón, o nos une o nos desune. Y Pablo entendió que lo que él tenía en su intelecto iba a causar división. Y entonces dice, ok, entonces voy a hablarles de lo que tengo en el corazón. Porque de lo que tengo en el corazón, ¿me une o me desune? Mire qué interesante. Porque Cristo, hablando a los líderes religiosos de su época, mira lo que les dijo. Busque conmigo Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 34. Mateo capítulo 12, versículo 34. Está hablándole a los líderes religiosos de su época. Versículo 34 empieza diciendo frases más duras que salieron de los labios de Jesús. Las más duras fueron dirigidas a este grupo de líderes religiosos. Generación de víboras. Wow. ¿Por qué Jesús pudo decir estas palabras? Porque Jesús conocía ¿qué? El corazón de estas personas. Él conocía el corazón, los pensamientos, lo íntimo de cada persona, y Él es el único que tiene la autoridad para poder decir generación de víboras. Y les lanza una pregunta: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pablo dijo, yo no vengo a ustedes con sabiduría humana. Yo no vengo a ustedes con cosas intelectuales, no. Yo vengo a hablar a ustedes de lo que abunda en mi corazón. Y ese es Cristo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuántas veces nos juntamos con personas que no hemos visto por bastante tiempo? Y cuando comienzan a conversar, hablan de los carros que han obtenido, hablan de los títulos de los hijos, hablan de las casas que han comprado, hablan del buen trabajo que tienen, pero en ningún momento de la conversación hablan acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque hablan de la abundancia de su corazón. Hablan de lo que está aquí en el corazón. Pero si todos nosotros, piense conmigo, tenemos a Cristo en nuestro corazón y hablamos de la abundancia que tenemos, ¿usted cree que vamos a estar unidos o desunidos? Nos vamos a unir. Y Pablo lo sabía. Por eso Pablo dice, no, yo no quiero intelectual, aunque tengo los argumentos. No, yo no quiero, aunque tengo los títulos y los pergaminos. Pero para mí, más adelante vamos a mirar a Pablo diciendo, lo que antes para mí era ganancia, lo tengo por basura. ¿Para alcanzar a quién? A Cristo. Él hablaba de la abundancia de su corazón.
porque él sabía que eso era lo que iba a unir a la iglesia de Corinto en medio de tantos conflictos. Y Dios sabe que es eso lo que va a unir la iglesia de Manantial en medio de tantos conflictos. Si tenemos a Cristo en el corazón, porque el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellos darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Pablo lo sabía claramente, por eso dice, no, yo no vengo a ustedes con palabras de sabiduría humana, no, porque esas son palabras que pueden ser terribles. Yo vengo a usted trayendo un mensaje de Cristo, hablando de Cristo y a este crucificado. ¿Y qué está diciendo Cristo aquí? Nos está diciendo que tarde o temprano hablamos lo que tenemos en el corazón. El hombre bueno del buen corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal corazón saca malas cosas. Tarde o temprano sale lo que hay aquí en el corazón, créanmelo. ¿Cuántas veces hablamos con personas y llegan a un punto en que se encolerizan de tal manera que cuando abren su boca podemos mirar lo que hay dentro de su corazón? Tarde o temprano hablamos lo que hay aquí. Y Pablo les está enseñando a los corintios, no, sabiduría humana no. Aquí tiene que estar Cristo para él, hablar de él. El Señor Jesucristo es la única base sobre la cual se puede establecer una relación humana que va a durar siempre. ¿Por qué cree que Pablo mismo recomienda acerca de no hacer yugo desigual? Porque él establece que lo único que va a permanecer a dos personas unidas por siempre es que si esa relación está fundamentada en el único vínculo perfecto que hay, Cristo Jesús. Usted y yo caminaremos por la eternidad juntos, vinculados solo en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no es el fundamento, entonces no podemos hacer nada. Si Cristo no es el fundamento, siempre tendremos la iglesia Manantial dividida. Pero si de veras amamos al Señor Jesucristo, no podemos dejar de hablar de Él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a hablar de lo que tenemos en el corazón. De tal forma que Él llegue a ser el punto céntrico en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Y cuando llegue ese momento en nuestra vida, nunca vamos a tener división en la iglesia. Porque tú estarás pensando en Cristo y yo también. Tú estarás hablando de Cristo y yo también. Tú estarás testificando de Cristo y yo también. Y entonces siempre vamos a estar juntos por la eternidad. Y Pablo dice, no, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría, de ninguna manera. El atleta, por ejemplo, usted ha visto en mi país se desarrollaron los Juegos Olímpicos, creo, algo ha pasado, ¿verdad? Los sudamericanos, algo así. Los panamericanos, gracias hermano, usted sí que sabe, intelectualidad, ¿verdad? Y ahí, entre nuestra intelectualidad, mire, cuando el hermano dice, yo soy de la América, y yo digo, yo soy de las Águilas, no, de las Chivas, ya tenemos problemas. Y aunque nos queremos y jajaja, hermanita en Cristo, pero no es que las Águilas es el mejor equipo. Yo digo, no es que las Chivas es el mejor equipo, ¿verdad? ¿Nos vamos a poner de acuerdo en algún momento? Nunca. Pero cuando hablamos de Cristo, wow, Cristo es nuestro héroe, ¿verdad? Lo queremos imitar. Qué bueno lo que Él hizo, murió por mí, qué bueno. Pero los deportistas, por ejemplo, hablando del deportista, buscan un punto de ¿qué? De equilibrio, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Imagínate, vi a esas niñitas, porque uno las ve grandes ahí en la televisión, pero son niñas de 11, 12 años. Y caminar en la barra, ¿cómo se llama eso, hermano? Es una barra así,
No sé cuánto miden, pero ponen su piecito así y levantan así. Cuidado, me caigo. Y entonces están así. ¿Qué tienen que tener? Un equilibrio, un punto equidistante. ¿Se dice equidistante? ¿Qué tiene? Un punto de equidad, un punto céntrico, un punto de, en términos normales, de balance. Cuando pierden el balance, ¿qué sucede? Pobrecitas. Eso es lo que está buscando Pablo. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales. Y cada uno por aquí, cada otro por allá, el intelectual por allá, el que tiene conocimiento aquí. Y el Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sabe cuál es el centro? El centro principal del equilibrio espiritual es Cristo Jesús. Y cuando nos paramos en ese centro, todo va a estar bien. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, no lo busquen, pero cuando Juan tiene una visión del Señor Jesucristo, y es el testimonio de Cristo, dice la palabra que lo ve a Cristo en el centro, rodeado de los candelabros. Y Apocalipsis dice que los candelabros son las iglesias. ¿Y dónde está Cristo? Está en el mero centro, porque Él es el eje principal. Él es el punto de apoyo. Él es el punto del equilibrio. Y eso es lo que cada ser humano necesita. Necesita a Cristo en su corazón. Porque mientras que el ser humano no tenga a Cristo en su corazón, corre para allá, va para adelante, va para atrás, no sabe ni lo que quiere, hasta que un día encuentra a Cristo Jesús. Mira a Pablo. Amén. Corriendo para Jerusalén, corriendo para Damasco, corriendo a fulano, corriendo a sutano, hasta que un día tuvo un encuentro con Cristo. Y su eje principal se estableció en su vida. Amén. Se llama Jesús. ¿No le pasó a usted? Sí. Si no ha experimentado eso, yo le invito esta mañana, venga a los pies de Jesús. Él es el centro del universo, créamelo. Y quiere ser el centro de su vida también. Y Pablo viene a una iglesia dividida, azotada por los problemas, en una división increíble, una iglesia carnal. Y viene a poner orden en la iglesia. Yo soy el apóstol Pablo, yo soy graduado con Gamaliel, yo soy el intelectual. ¿Así vino? No. De estas cosas no me quiero acordar. Yo vengo a ustedes solo con un mensaje, Cristo. Lo demás es lo de menos. Cristo es el centro de nuestra vida. Y cada uno de nosotros tenemos que decidir si realmente Cristo es importante para nosotros o no. Usted tiene que decidir quién va a ser el centro de su vida. Y punto. Ya hemos aprendido en 1 Corintios que hay una relación fundamental para todas las demás relaciones. Y esa relación es con el Señor Jesucristo. Él tiene que ser nuestro amigo. Mire Santiago 2:23. Santiago 2:23. Usted todavía no ha entendido qué significa el que Cristo sea su amigo, el centro de su vida. Santiago capítulo 2, versículo 23, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios que fue contado con justicia y fue llamado amigo. Abraham creyó a Dios, no en Dios, a Dios. Le creyó a Dios y fue justificado, dice la Biblia, porque es la fe. Y fue llamado amigo de Dios. Nosotros queremos ser amigos de Dios. Ese es nuestro eje principal. Si usted no es amigo de Dios, tenga mucho cuidado. Mucho cuidado. Proverbios capítulo 22, versículo 11. ¿Qué tengo que hacer para ganar la amistad de Dios? Porque por ahí, no es que todos somos hijos de Dios, mentira. No es que todos ya vamos al cielo, mentira. Proverbios
capítulo 22, ¿lo tiene? Versículo 11. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Ajá. En otras palabras, el que tiene un corazón limpio, tiene la amistad de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Quieres ser amigo de Dios? Limpia tu corazón. Confiesa tu pecado, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Y si tienes un corazón limpio, ¿qué dice? Hallarás la gracia de ¿quién? Del Rey, de Dios. Necesitas ese eje principal en tu vida. Pablo dice, no es la cosa intelectual, no, cuidado. Y una cosa yo me propuse, venir a ustedes a hablarles de Cristo y a este crucificado. Y hoy día yo quiero terminar este mensaje hablándole a usted que posiblemente no tiene a Cristo en el corazón, de Cristo. Porque si quiere tener una vida equilibrada, balanceada espiritualmente, solo necesita a Jesús. Él es el eje. Y si quiere ser amigo de Dios, ¿qué dice Proverbios? Si limpiamos el corazón, tendremos la gracia del Rey. Y mire conmigo, Juan capítulo 11, versículo 11. Aquí contamos la historia de la Biblia de una persona que fue amigo de Jesús. Y él estaba muy enfermo. Ya le habían pasado la voz a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y en este pasaje Jesús, después de haber caminado por algunas aldeas, recién se va a ir a Betania. Y dice, mi amigo Lázaro, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Voy pues a despertarlo. ¿A quién iba a despertar? A su amigo. Pero nota que los discípulos que rodeaban a Jesús lo estaban acompañando a Jesús. No entendieron como tal vez usted lo está entendiendo hoy día. Jesús dice, nuestro amigo, porque así dice, nuestro. Es decir, que Lázaro era amigo de todos, incluyendo a Jesús. Nuestro amigo Lázaro ha muerto. Duerme. Y después dice, vamos y despertemos. ¿Así dice? ¿Qué dice? Voy, pues, ¿para qué? A despertarle. ¿Estuvo conmigo? De nuevo, vamos a regresar. Aquí está Jesús con todos los discípulos. Y Jesús dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Y enseguida dice, voy pues, no dice vamos. Voy pues para despertar. Aunque Lázaro era amigo de todos los que están aquí, el único que tenía poder de despertarlo era Jesús. Lázaro, sí, muy buena la amistad con los demás, pero Lázaro solo necesitaba a Jesús, porque Él es el único que puede traer vida. Nadie más. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Si morimos poniendo nuestra fe en Jesús, gozaremos de la resurrección, es lo que vemos aquí. Amén. ¿Y a quién va a resucitar Jesús? A sus amigos. A sus amigos. Pregunto, ¿eres amigo de Jesús? ¿Es Jesús el centro de tu vida? ¿Se llenan tu boca, tus labios de hablar de Jesús apasionadamente? Pablo dijo, me es imperiosa necesidad. Wow. Es imperiosa necesidad en tu vida hablar de la abundancia de tu corazón, que es Cristo Jesús. Él viene y dice, no, yo no vengo a ustedes con palabras de humana sabiduría. Esto lo olvido. Yo vengo a ustedes. Mi meta es hablarles de Cristo y de este crucificado. ¿Sabe por qué? Porque es el único eje que nos va a unir. Lo demás nos desune. Gloria a Dios, sí. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, vamos a inclinar los rostros. Y quiere tener a Cristo en su corazón,
Que Él sea el centro de su vida, el eje principal. Mire, aquí le espero, véngase. Yo le voy a dar la mano y le voy a guiar como una persona que lo lleve a los pies de Jesús. Habrá alguien que quiera aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Habrá alguien que quiera tener a Cristo como el eje principal de su vida, el centro. Ha pasado a través de religiones, ha pasado a través de conocimientos. No, estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de una religión, estamos hablando de una relación con el Señor. Esa es la vida cristiana, una relación espiritual, una relación sobrenatural con el Señor de señores, con el Rey de reyes. ¿Quiere usted aceptar a Jesús? ¿Quiere usted entregar su vida a Jesús? ¿Quiere que Jesús sea el centro de su vida? Venga a sus pies. ¿Y usted, hermano, en Jesús? Oiga, ¿por qué hay división en su vida? ¿Por qué hay división contra su hermano y su hermana? ¿Por qué? ¿No escuchó lo que dice el Señor Jesucristo? ¿Cómo puedes hablar de conocer a Dios cuando aborreces a tu hermano? Póngase a cuentas con su hermano. Póngase a cuentas con Dios. Pídale perdón a Dios. Yo quisiera invitarle a usted, sí, que hay algo en su corazón contra alguien de sus hermanos. Venga al altar de Dios primero, con toda honestidad, con toda sencillez. Pastor, pero me va a criticar. ¿Qué importa que te critique? El mundo te criticará, pero Dios no. Dios está esperando que tú humildemente hagas eso precisamente. Venir a su altar y pedir perdón. Yo quiero pedir perdón. Yo quiero pedir perdón. Le dije esto a mi hermano, a mi hermana, o hice algo que ni siquiera ellos saben, pero Señor, tú y yo lo sabemos. Yo quiero pedir perdón. Porque yo quiero que Cristo sea el centro de mi vida. Yo quiero que Cristo sea el eje principal en mi vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Es Cristo el centro? ¿O es tu yo, tu egocentrismo, tu carácter, tu naturaleza? Venga aquí al Señor. Aquí en su altar. Hable con Él. Él está aquí, Él es espíritu, es verdad. ¿Quién más? ¿Quién más vendrá a los pies del Señor? Gracias, Pedro. ¿Quién más? Usted necesita a Jesús. Cada hombre necesita a Jesús. El mejor conocimiento y sabiduría que podemos tener es Jesús y a este crucificado. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Señor y Padre Celestial, bendito Dios. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo, Padre Celestial. Gracias. Hombre conocedor de la ley. Hombre instruido como él. No hay. Pero con una actitud de humildad, de sencillez, en una vida cristocéntrica, dándote gloria y honor solo a ti. Viene delante de sus hermanos, tomando no su postura intelectual, sino hablando de lo que abundaba en su corazón. Cristo Jesús y a Cristo crucificado. Padre, ayúdanos a entender tu palabra, a seguir el ejemplo de Pablo,
Ayúdanos a ser una iglesia unida, porque conocemos por tu palabra que la unidad hará crecer tu iglesia. Te pido perdón por todas nuestras faltas, Señor. Perdón por todos nuestros pecados. Perdón, Señor, por toda postura intelectual que muchas veces usamos y dejamos de lado el eje principal, que es Cristo. Bendice cada una de las personas que estamos aquí en esta iglesia, los que están en tu altar, Padre, aquellos que todavía no tienen a Jesús en su corazón. Ruego que tu Santo Espíritu traiga convicción, Señor. Trabaja con ellos. Te lo pido dándote las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.